Capítulo 6. Fake Excalibur 6. Nota del autor. Exhala vapor azul mientras el mundo vuelve a desacelerarse. Hola a todos, ¿cuánto tiempo estuve fumando ese cigarro? En cualquier caso, este capítulo se completó entre las sesiones de misiones y caza, pero quedó olvidado debido a que se le dedicó poca capacidad intelectual. Veamos cómo divergen las cosas, ¿eh? Vida falsa 6. Genocidio del arzobispo. Venga. Ofreció Chirou, quitándose los zapatos mientras entraba al vestíbulo. Zenobia observaba sus alrededores con cautela. Los fragmentos deberían estar en la oficina de mi cuidador. Siéntete libre de sentirte como en casa mientras los consigo. No es necesario, por favor apúrate. Murmuró Zenobia, con rasgos severos mientras observaba su entorno, permitiendo que la pelirroja desapareciera dentro de la estructura. A primera vista, parecía ser un simple apartamento de soltero, completo con una barra, una variedad de consolas de juegos apiladas cuidadosamente cerca del televisor montado en la pared y, le disgustó notar, revistas pornográficas escondidas debajo de otros tipos menos ilícitos. Sin embargo, lo que realmente la puso nerviosa fue la persistente sensación de poder que impregnaba la estructura. No se sentía amenazante, simplemente abrumador, y fuera lo que fuera, claramente había estado aquí recientemente, lo que la hizo preguntarse quién podría ser este cuidador con el que Emilia decía estar viviendo. Afirma no estar afiliado a ninguna facción o círculo mágico, pero esta mansión es claramente el resultado de un gasto importante, por no hablar del poder que siento solo dentro de las paredes. Murmuró, su expresión ilegible mientras estaba atenta a posibles atacantes. Sean quienes sean, son fácilmente rivales para las herederas Citri y Gremori, podría ser. Se detuvo sorprendida al ver, nada menos, una Biblia del rey Carlos descansando en un estante cercano. Al examinarla más a fondo, se sorprendió al notar que un estante contenía copias de casi todos los textos sagrados de las facciones abrahámicas, e incluso ejemplos de otras religiones, todos en perfectas condiciones y, para su sorpresa, todas las primeras ediciones, aunque estaba claro que los habían leído varias veces. Los tengo. Gritó Chirou, sacando a Zenobia de sus pensamientos. El portador de destrucción levantó la vista a tiempo para ver a la pelirroja regresando con una bolsa de plástico que sonó mientras se movía. Perdón por hacerte esperar. ¿Pasa algo? No es nada. Le aseguró Zenobia, calmándose con un suspiro antes de volver su atención a los textos sagrados reunidos. Pensé que habías dicho que tú y tu padre eran ateos. Yo lo soy y él lo era. Confirmó Chirou, siguiendo su línea de visión y entendiendo el razonamiento detrás de la pregunta. Mi cuidador es algo así como un completista. Ya sean videojuegos o obras literarias, debe tener uno de cada uno antes de poder sentirse satisfecho. Ya veo, murmuró Zenobia, insegura de cómo sentirse cuando alguien trata cualquier texto sagrado, incluso aquellos que no están asociados con el único Dios verdadero, como una pieza de colección, pero decide dejar esos pensamientos a un lado por ahora. Por un lado, no era su trabajo corregir las costumbres de los paganos. Por otro, tenía una tarea más urgente: prepararse para entonces vámonos. Aún así, mientras esperaba que Chirou cerrara, Zenobia no pudo evitar sentir como si acabara de salir de la guarida del león, lanzando una mirada penetrante a un cuervo que pasaba cuyo repentino vuelo la sacó de su ensoñación. Sí, a los cuervos les gusta reunirse aquí por alguna razón. Admitió Chirou, frunciendo el ceño deliberadamente ante el demonio emplumado. Sigo diciendo que deberíamos traer un exterminador, pero él dice que le dan atmósfera al lugar. Hizo una pausa para mirarla preocupado. ¿Estás bien? Estoy bien. Espetó Zenobia, instantáneamente a la defensiva, solo para suspirar ante su ceño preocupado. No, no es nada, en realidad. Solo estoy frustrada por cómo han resultado las cosas. Primero, Irina gasta todo nuestro dinero en esa falsificación abandonada por Dios y ahora nosotros estamos obligados a depender de demonios y paganos para cumplir nuestra santa misión. Si te sirve de consuelo, siempre puedes decir que nos amenazaste para cooperar. Chirou respondió secamente, ganándose una burla de la chica. Aún así, me sorprende que el Vaticano solo los haya enviado a ustedes dos. Uno pensaría que algo como el robo de las Excaliburs calificaría más que un esfuerzo de dos hombres.
Es precisamente porque las Excaliburs fueron robadas que la iglesia solo pudo permitirse el lujo de enviarnos. Zenobia murmuró sombríamente. Tienes que entender, las Excalibur son un símbolo del poder de Dios en la tierra, un símbolo de la unidad entre las tres ramas principales de la cristiandad. Que incluso uno de ellos desapareciera era una marca de vergüenza para todos nosotros. Que tres fueran robados justo delante de nuestras narices, y por un caído nada menos, simplemente puso sal en la herida. ¿Cuáles son estos caídos que sigues mencionando?, preguntó Shirou, suspirando ante la mirada de incredulidad que el exorcista le envió. Ateo, ¿recuerdas? No crecí exactamente leyendo el buen libro. No me lo recuerdes. Zenobia gimió, mirando su brazo izquierdo, claramente más preocupada por la idea de dejar una sábana santa en posesión de un pagano de lo que estaba dejando entrever los caídos, como su nombre lo indica, son esos ángeles del cielo que cayeron del cielo. La gracia de Dios por tener pensamientos impuros que se desvían de sus enseñanzas. Hizo una pausa para ver si él estaba manteniendo el ritmo. Los líderes del grupo, quienes cayeron por tener relaciones sexuales con mujeres humanas, formaron la facción Grigori y típicamente se aliaron con herejes y aquellos exiliados por la iglesia, como Asia Argento, Fred Selsen o Valper Galilei. ¿Asia Hassan?, se preguntó Shirou, parpadeando ante la idea de que la dulce niña demonio tuviera algo que ver con un maníaco homicida como Fred Selsen. Ella no me parece del tipo que se une a ellos, aunque, de nuevo, no me parece exactamente. Como un diablo tampoco. Hubo un tiempo en que la iglesia la elogiaba como una santa doncella. Admitió Zenobia, su expresión se oscureció, claramente un recuerdo amargo. Ella poseía la capacidad de curar todo lo que tocaba gracias a su Sacred Gear, Duilig Tealin. Ella suspiró ante su mirada de confusión. Los Sacred Gears son artículos divinos forjados por Dios y otorgados a la humanidad para realizar milagros en la tierra. Se dice que ciertos individuos cuyos nombres fueron grabados en la historia probablemente poseían Sacred Gears. Entonces, son esencialmente el equivalente de este mundo a los Noble Phantasms. Dedujo Shirou, asintiendo con la cabeza en comprensión para que Zenobia pudiera continuar con su explicación. En cualquier caso, debido a Duilig Tealin, los niveles superiores de la iglesia comenzaron a alabarla como santa y la utilizaron como un medio para llenar sus arcas y atraer adoradores. Ella frunció el ceño. Sin embargo, todo llegó a su fin el día que curó a un hombre herido en los jardines de la iglesia que luego se reveló como un diablo. Ella sonrió ante su mirada de sorpresa. Estoy segura de que puedes imaginarte cómo resultó eso. No hace falta decir que, al final del día, los mismos viejos que la habían elogiado como santa la estaban denunciando como una vil y herética. Bruja. Nunca victorioso, nunca comprendido. Los puños de Shirou se apretaron, los ojos del farsante se endurecieron al imaginar al amable y gentil Asia, alrededor de quien incluso el trío pervertido trató de controlarse, siendo denunciada como bruja por aquellos en quienes había confiado, aquellos que, por sus propias razones, la habían edificado. Como una especie de símbolo de estatus solo para dejarla de lado cuando la necesidad les convenía. Era como Archer otra vez. No, era peor, ya que a diferencia del hombre que se convertiría en el contraguardián Emilia, a Asia nunca se le había dado la opción de vivir su propia vida. Todas sus decisiones habían sido tomadas por ella, desde el momento en que fue ungida como santa hasta el momento en que la expulsaron por bruja, ni una sola vez le habían dado la oportunidad de elegir. Realmente no hay diferencia entre esta iglesia y la de mi país, ¿verdad?, murmuró Shirou, aunque tal vez eso no era del todo cierto, ya que la última vez que revisó, la Santa Iglesia en casa no tenía pruebas honestas con Dios, juego de palabras, de que había un cielo, ángeles y todo eso. Es cierto que los únicos ángeles con los que parecía probable toparse aquí eran los de la variedad caída, pero eso solo daba fuerza a la implicación de que había muchos de otros tipos por ahí. ¿Entonces crees que los Grigori fueron responsables de robar las Excaliburs?, reflexionó, poniéndose al lado de la monja de batalla, sus largas piernas le permitían seguir su paso a pesar de su rápido ritmo. ¿Se te ocurre alguien más capaz de irrumpir en tres de las fortalezas más seguras de la cristiandad y escapar con 3 espadas sagradas? Zenobia se quedó inexpresiva, como si alguna vez hubiera alguna duda.
Además, el culpable, Cocabiel de Grigori, no hizo ningún intento de ocultarnos su identidad. Eso no tiene ningún sentido. Murmuró Shirou, frunciendo el ceño por la confusión mientras intentaba encajar todo. ¿Por qué tomarse la molestia de robar las Excalibur y no molestarse en cubrir sus huellas? Es casi como si quisiera ser encontrado. Cocabiel es un maníaco de las batallas, explicó Zenobia, su tono desdeñoso, como si hubiera probado algo asqueroso. Le encantaba tanto pelear que algunos sospechan que fue la razón por la que fue expulsado del cielo. Ella se burló. Supongo que es natural que se asocie con monstruos como Freetzelsen y Valper Galilei. Shirou no dijo nada, sabiendo de primera mano el tipo de monstruos que podrían acechar detrás de disfraces sencillos. La mayoría de las personas que vieron a Kotomine Kire Yamatou Souken solo verían a un sacerdote sarcástico y a un anciano inofensivo. Fue solo después de rascar la superficie que viste los monstruos que había dentro, más en el caso de Souken que de Kirei. No es que ese cabrón no mereciera lo que le pasó, murmuró, recordando cómo los había apuñalado por la espalda en vísperas de su asalto al Glangreal. Si Lancer no hubiera traicionado al sacerdote, no se sabe qué habría pasado al final. Capilla abandonada. Estaban aquí. Gritó Zenobia, llamando la atención de Shirou hacia una capilla abandonada que claramente había visto días mejores, el vitral en el frente hecho añicos como si algo grande hubiera sido arrojado a través de él. Aquí es donde Irina y yo nos hemos alojado, explicó la espadachina, con expresión marcadamente neutral. Aparentemente fue utilizado por los Grigori en algún momento, por lo que consideramos prudente buscar pistas aquí. ¿Encontraste algo? Se preguntó Shirou, solo para hacer una leve mueca ante el explosivo suspiro de Zenobia. Supongo que los Grigori deben haber limpiado la casa antes de irse, aunque parece que no se fueron sin luchar. Por mucho que me duela admitirlo, tenemos que agradecer a la facción Gremori por purgar esta casa de la corrupción del dios de los caídos. Murmuró Zenobia, como si admitiera que le debe a los demonios cualquier cosa que le haya costado físicamente. No sé los detalles, pero aparentemente Asia Argento fue enviada a esta iglesia después de que la tildaran de bruja. Los Gremori probablemente sintieron que le estaban haciendo un favor al salvarla. Ella de las garras de los caídos. Es muchísimo más lo que ustedes, imbéciles, hicieron por ella. Issei gritó desde la oscuridad. Shirou y Zenobia miraron sorprendidos al ver a Irina y al pervertido de pie junto al altar junto con el resto de su grupo, todos los demonios ataviados con túnicas de sacerdotes de todas las cosas. Tada. ¿Qué piensas? Irina chirrió, señalando a su séquito demoníaco con una sonrisa alegre que Shirou no pudo evitar decir. Hubo cierta resistencia inicial al principio, pero al final les queda bastante bien, ¿no crees? Demonios disfrazados como miembros del clero en una misión para destruir Excalibur, reflexionó Shirou, eternamente agradecido de haber dejado a Kirei muerto en el otro mundo, ya que no quería imaginar la sonrisa enfermiza que tal escena inspiraría. El sacerdote nihilista en serio, vete a la mierda Seilrech. Lo harán. Murmuró Zenobia, aunque a juzgar por el tique en sus ojos, estaba claro que no compartía exactamente la aprobación de su compañero por el nuevo atuendo del diablo. Nos dividiremos en dos grupos. Instruyó, girándose para mirarlos a todos. Si pasa algo, llámenme a Irina o a mí sin falta. Lo mismo para ti. Ofreció Issei, habiendo ya intercambiado información de contacto con Irina antes, solo para parpadear ante la forma desnuda de Shirou. Oye, ¿en qué equipo debería estar Emilia? Dado que claramente ha demostrado ser capaz de destruir una Excalibur por sí solo, Emilia-san nos acompañará a Irina y a mí. Interrumpió Zenobia, ganándose una mirada de sorpresa de su compañero. Eso, y preferiríamos que no le pasara nada a su sábana santa en caso de que te busquen. Me alegra ver que tienes tus prioridades en orden. Shirou notó, solo para parpadear cuando Irina colocó un bulto doblado en sus brazos, el sudor de Faker goteaba mientras se encontraba mirando las vestimentas de la iglesia no muy diferentes a las que Kirei había usado debajo de su sotana. Estás bromeando, lo siento, pero nos quedamos sin túnicas de sacerdote de tu talla. Irina se ofreció a modo de disculpa mientras Zenobia enviaba a los demonios a patrullar el lado este de la ciudad.
Hay una piscina en la parte de atrás que se usa para las abluciones, puedes cambiarte allí si quieres. Gracias, murmuró Shirou, no tan preocupado. Para ser honesto, el farsante se dirigió a la parte trasera de la iglesia, temblando al ver la luna llena reflejada en el agua debajo. ¿Por qué diablos siempre me pasan cosas raras en luna llena? Murmuró, recordando su entrada a la guerra del Grial y todo lo que condujo a su despertar en este mundo mientras se quitaba la ropa. Y la gente dice que los hombres lobo lo pasan mal, yo tomaría pulgas sobre la mitad de la mierda que me ha pasado en cualquier momento. Esas son algunas cicatrices impresionantes. Gritó Zenobia. Shirou se congeló en medio de quitarse los pantalones para ver al usuario de la espada sagrada apoyado contra la pared, Irina saludándolo desde la puerta. Para ser un mago, ciertamente has visto una buena cantidad de combate. He estado por aquí. Shirou se quedó inexpresivo, luchando contra el rubor mientras se quitaba los pantalones y se ponía las calzas de sacerdote tan rápido como la dignidad se lo permitía. Además, estoy seguro de haber dicho esto antes, pero soy un mago, no un mago. Si quieres una clase oficial, llámame lanzador de conjuros o farsante. No lo entiendo. Admitió Irina, haciendo un lindo puchero mientras se llevaba un dedo a los labios, mientras los ojos de Zenobia parecían detenerse en la cicatriz en su espalda, de donde había salido la lanza de Lancer después de perforar su corazón esa noche hace tanto tiempo. ¿Existe realmente alguna diferencia entre ellos? Un hechicero, bueno, en términos que puedas entender, un hechicero es para un mago tradicional, lo que los protestantes son para los católicos. Irina se animó ante esto mientras Zenobia fruncía el ceño. Aunque ambas partes siguen las mismas enseñanzas fundamentales, los lanzadores de hechizos prefieren no limitarse a las viejas costumbres y abrazar el mundo moderno y todas sus comodidades. El Vaticano no es tan malo. Zenobia murmuró con petulancia, aunque estaba claro por el sonrojo que adornaba sus mejillas y la sonrisa de Irina que la comparación había llegado un poco más cerca de lo que Shirou pretendía. Entonces, ¿en qué se diferencian de los magos? Preguntó, claramente queriendo cambiar de tema. Solo aquellos capaces de ejercer una magia verdadera son conocidos como magos. Shirou respondió, no viendo ningún daño en informarles de algo que la iglesia en casa había conocido muy bien. En otras palabras, pueden realizar una hazaña de magia que no puede ser replicada por la tecnología moderna. Si quieres ser técnico, no sería demasiado descabellado referirse a la magia verdadera como milagros. Ya veo, reflexionó Zenobia, luciendo mucho más tranquila de lo que Shirou había anticipado que estaría. Había escuchado que uno de los nombres más antiguos para ciertas escuelas de magia era taumaturgia, obrar milagros. Ciertamente explicaría por qué la iglesia se asocia con ciertas ramas a pesar de que la magia en sí misma es vista como un pecado contra Dios. Shirou no dijo nada, se puso el resto de las vestimentas mientras Irina sintió pensativamente, solo para parpadear cuando un lindo tema comenzó a sonar debajo de su túnica. El protestante sacó un teléfono móvil ahí. Issei-kun. ¿Qué es? Sus ojos se abrieron alarmados. Zenobia. Encontraron a Fred, más o menos. ¿Qué quieres decir con algo así? Zenobia demandó bruscamente, sin estar de humor para las travesuras de su compañero, sin importar los demonios. O lo encontraron o no, ¿cuál es? Lo encontraron, pero no pueden verlo. Irina repitió vacilante después de escuchar por teléfono, sus ojos se abrieron al darse cuenta de repente. Debe estar usando Excalibur Transparencia. Los están masacrando ahí fuera. Dígales que esperen hasta que lleguemos allí. Espetó Zenobia, corriendo hacia la salida solo para parpadear cuando Shirou se detuvo junto a ella fácilmente. Parece que, después de todo, podrás demostrar tu valía, mago. Te dije. Shirou respondió, su expresión sombría mientras se concentraba en el camino por delante. Soy simplemente un farsante. Un parque desierto. Disparo de dragón. Gritó Issei, lanzando su movimiento característico solo para maldecir mientras Fred desaparecía nuevamente. La risa del exorcista callejero resonaba en su campo de batalla improvisado. Maldita sea. Deja de esconderte, monstruo de mierda. ¡Qué grosero! Fred se rió burlonamente desde las sombras. ¿Besas a tu madre con esa boca de mierda? Quizás debería hacerle una visita para purificarla de tu contaminación con mi espada sagrada.
Mantén a mi madre fuera de esto, cabrón. Issei gruñó, solo para gritar cuando logró bloquear por poco un golpe de la espada sagrada de Fred con su brazo izquierdo. El Boosted Gear anuló el mordisco de la espada sagrada, aunque la fuerza del golpe aún lo obligó a retroceder, maldita sea. Extiende mi línea. Sagi gritó, intentando atrapar a Fred con su propio Sacred Gear, solo para fallar cuando el sacerdote desapareció en el aire una vez más. Un enfurecido Kiba aterrizó justo antes de su última posición, ser en mano, maldita sea. El grupo había estado patrullando el área donde el orc había eliminado recientemente a un diablo callejero cuando Fred saltó sobre ellos, armado con una nueva Excalibur, esta capaz de volverlo completamente invisible. Afortunadamente, la sed de sangre del sacerdote frustró la emboscada que de otro modo sería perfecta, permitiendo a los peones y a Koneko defenderse mientras Kiba se abalanzaba para tratar de eliminarlo. Desafortunadamente, incluso sin que Excalibur mejorara rápidamente su velocidad, Fred era un luchador astuto y no estaba por encima de dispararles con sus benditas armas de fuego para sacarlos de su juego. Tal como estaban las cosas, Kiba y Koneko se estaban desgastando lentamente, e Issei y Sagi hicieron todo lo que pudieron para mantener el ritmo. Esto realmente no nos va bien, ¿verdad, Youdou? Sagi jadeó, el peón Citri prácticamente se dobló, su túnica de sacerdote, la única protección que tenían de las balas sagradas de Fred, hecha jirones. Si pudiera ver de dónde diablos se escabullía, le golpearía a ese cabrón en la cara. Issei maldijo, apretando el puño mientras estaba espalda con su compañero peón solo para temblar al sentir la sed de sangre descendiendo sobre ellos desde lo alto. Es una mierda de venta de 2x1. Fred se rió, balanceando su Excalibur hacia abajo para cortar a los peones en dos, solo para maldecir, levantando la espada para desviar dos manchas blancas y negras que habían sido apuntadas a su cuello, la espalda del exorcista volteándose en el aire para evitar el contraataque de Kiba. Ataque a la mierda. ¿Quién hizo eso? Celsen liberado. Gritó Zenobia, los demonios levantaron la vista para ver a los portadores de Excalibur y a Shirou corriendo hacia ellos, el mago trazando un nuevo juego de espadas por los crímenes de herejía y asesinato, los mataré en el nombre de Dios. Hombre, soy popular esta noche. Fred se burló, mirando perversamente a los cuerpos de Zenobia e Irina mientras se quitaban sus capas, solo para desaparecer en el aire cuando Zenobia bajó su espada, creando un enorme cráter donde él había estado hace unos momentos. Ua. Cálmate, cariño, tetas. Tienes que pagar más por las cosas duras. No interfieras. Kiba espetó. Todos los rastros de la personalidad principesca del caballero Gremori desaparecieron cuando se dirigió hacia los usuarios de la espada sagrada con un gruñido salvaje. No olviden nuestro acuerdo. Él es mío. Nuestro acuerdo fue que nos ayudarías a destruir una Excalibur. Zenobia le recordó rotundamente, con expresión desdeñosa. En ningún momento dijimos quién o quiénes se enfrentarían a Celsen. En otras palabras, el primero en llegar es el primero en ser servido, Diablo-kun. Irina gorjeó alegremente mientras caminaba al lado de su compañero, katana en mano. Aunque tengan la seguridad de que si eliminamos a Fred, cumpliremos nuestra parte del trato. Ya. Me encanta. Las perras no se cansan de mí. Fred se rió desde las sombras. ¿Cuál elegir? No quiero que me acusen de ser voluble, así que debería darles a todos una oportunidad, ¿o no? Lo sé. Comenzaré con la Loli. Koneko-chan. Gritó Issei, girándose para mirar a la torre, con los ojos muy abiertos alarmados, cuando Fred apareció detrás de ella, con la espada levantada sobre su cabeza, solo para que una mancha se interpusiera entre ellos, la Excalibur chocando contra un par de Mariedwin Blades, permitiendo a Koneko saltar a un lugar seguro. Emilia. Maldita sea. Oye. No hay que hacer cola. Fred gruñó, presionando las espadas bloqueadas en un intento inútil de hacer retroceder a su enemigo. Oye, espera, ¿no eres ese cabrón de la otra noche? Shirou no se dignó responder, los ojos del farsante se fijaron en la espada en las manos del exorcista trastornado mientras, una vez más, los engranajes increíblemente grandes entraban en acción, juzgando el concepto de creación. No era más que una parte del todo, una mera fracción del original, rota y rehecha por manos mortales.
hipotetizando la estructura básica. Una espada larga de una mano, su marco envuelto con una bobina similar a un taladro, diseñada para perforar al enemigo, duplicando los materiales compuestos. Si bien el metal divino sirvió como núcleo, se agregaron metales básicos para darle nueva vida a los fragmentos, imitando el proceso de producción. Originalmente forjado por manos divinas, fue restaurado mediante el uso de alquimia y metales benditos. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento, pocos poseían las calificaciones para reconocerlos como maestros y muy pocos lo habían ejercido, reproduciendo los años acumulados. Era viejo. Era nuevo, su forma actual tenía apenas unas décadas de antigüedad y su leyenda se remontaba a siglos atrás, superando cada proceso de fabricación. Forjado de nuevo, está listo para proteger a los fieles de la vista de sus enemigos, para que puedan atravesar la oscuridad en el nombre de Dios. Aunque reducida desde antaño, todos los que aspiran a la gloria conocen su nombre, la más grande de las espadas sagradas. Excalibur Transparency. De Olivrade of Transparency. Y al igual que Rapidly antes, la idea de que su poder se estuviera usando para ocultar a un hereje como Fred Selsen fue suficiente para hacer que la espada gritara: «Afortunado». Vitoreó el exorcista rebelde, mirando provocativamente al farsante mientras continuaban entrelazando espadas, sus ojos ardían con perversa locura. «Esperaba devolverte el dinero por romper Rapidly Tan. No mereces pronunciar su nombre». Shirou gruñó, prana surgió a través de sus extremidades mientras dominaba al exorcista para salir del punto muerto. Kanzo y Bakuya brillaban a la luz de la luna mientras los hacía girar para decapitar al lunático solo para que él desapareciera en el aire con un grito. «Dios. ¿Qué pasa con toda esa hostilidad, hombre? ¿Qué diablos te hice alguna vez?» Fred se quejó, su voz claramente sacudida por el salvajismo del pelirrojo mientras resonaba por todo el grupo. ¿Y de qué te quejas? Una espada debe ser blandida, ¿verdad? De lo contrario, ¿cuál es el punto de tenerlas? Dios nos confió las Excaliburs para que podamos luchar contra las fuerzas del mal en su nombre. Zenobia gritó: «Excalibur Destruction lista que caigan en manos de un hereje como tú es un pecado que ningún arrepentimiento puede expiar». Callarse la boca. Fred gruñó, su espada de repente chocó contra Destrucción, su rostro lleno de odio y aversión. «Nunca vuelvas a mencionar ese nombre repugnante en mi presencia, puta». Liberado. Gruñó Kiba, lanzándose hacia la espalda del exorcista solo para maldecir mientras usaba el contragolpe de Zenobia para poner algo de distancia entre ellos, desapareciendo una vez más con una carcajada. «Maldita sea. Creo que prefería cuando él usaba Rapidly, al menos entonces nosotros. Podía ver de dónde venía. Lo lamento». Shiro hizo una mueca, sin estar seguro de por qué se disculpaba realmente, aunque tenía que admitir que luchar contra un oponente que podía volverse invisible estaba un poco fuera de su alcance. Incluso los Evans, que podían asumir la forma astral, no podían escapar completamente de los sentidos de otros Servants con la excepción de Assassin, e incluso ellos necesitaban asumir una forma corpórea en otra para atacar. «Si esto sigue así, seguirá eliminándonos uno por uno», murmuró, mirando a su alrededor con cautela antes de tomar una decisión. «Zenobia-san, Irina-san», murmuró, estirando la mano para tirar del nudo de la sábana santa. «¿Puedes cuidarme la espalda un minuto?» «¿Emilia?», se preguntó Zenobia. Los dos portadores de la espada sagrada miraban confundidos mientras la pelirroja desataba parte de las ataduras de la sábana santa. Sus ojos se abrieron alarmados cuando una repentina oleada de poder llenó el aire. «¿Qué en el nombre de Dios? Ese poder?», exclamó Issei, el peón pervertido, temblando ante la repentina sensación de miles de cuchillas rozando su piel, como si nacieran del aire. «¿De dónde diablos viene?» Interesante», notó Drake. La gema verde en el Boosted Gear se encendió. «Si no supiera nada mejor, diría que ese tipo está a punto de desatar su balance breaker, rompedor de equilibrio». Se preguntó Issei, mirando hacia el Boosted Gear incluso mientras Zenobia e Irina se pusieron rígidas ante las palabras, mirando al pelirrojo Faker con cautela. «¿De qué estás hablando, Drake?» «Un Sacred Gear se hará más fuerte de acuerdo con su usuario».
Drake suministró pacientemente. Sin embargo, si se dan las circunstancias adecuadas y la emoción del usuario alcanza su punto máximo, es posible que alcance un nuevo nivel de poder que vaya en contra del flujo del mundo. Eso es lo que llaman un balance breaker. Pero eso es imposible, respondió Sagi, preparándose contra el ataque. Emilia no tiene un Sacred Gear. Nikai-chun y Gremory Senpai sintieron uno cuando lo revisamos. Eso es lo que encuentro tan interesante. Drake elaboró lo que sea que ese tipo esté a punto de hacer, será algo grande con seguridad. Con Xiao. Sin prestar atención a la conversación que tenía lugar a su alrededor, la existencia conocida como Emilia Shirou estaba actualmente luchando por aferrarse a sí mismo mientras una vez más accedía a un mundo que era similar pero intrínsecamente diferente al suyo en busca de lo que necesitaba. Juzgando el concepto de creación. Era un perro con forma de espada, que cazaba la sangre de sus enemigos donde quiera que se escondieran. Hipotetizando la estructura básica. Una espada larga de hierro adornada con patrones desagradables, tan parecida a cortar como a perforar la piel de un enemigo. Duplicando los materiales compuestos. Forjado en hierro y templado en la sangre de sus enemigos. Imitando el proceso de producción. Innumerables veces había sido llamado a realizar hazañas heroicas. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento, solo una vez no logró derribar a su presa, e incluso entonces guió la mano de su amo hacia ella, reproduciendo los años acumulados. Forjado en la era de los mitos y las leyendas, se le confió al lobo la tarea de matar a los monstruos en la oscuridad, superando cada proceso de fabricación. Guiaría la mano de todos los que la levantaran en la batalla. Cualquiera que hubiera luchado y enfrentado lo peor en la brecha del peligro podría depositar su destino en el perro de las llanuras rojas. Grunting. Gruñó Shirou, prana carmesí surgiendo de sus dedos mientras movía su brazo en un movimiento de revés, la negra y siniestra espada de Unfert que había llevado al héroe geatiano Beowulf a la madre de Grendel arremetiendo contra la oscuridad, haciendo retroceder al encubrió a Fred con un choque de acero. Tiro de suerte. Espetó el exorcista, desapareciendo una vez más mientras saltaba hacia la oscuridad, con la intención de dar la vuelta y eliminar a uno de los demonios que se recuperaban cerca, solo para gritar cuando Shirou una vez más bloqueó su camino. El exorcista apenas logró levantar su espada. Bloquea la hoja negra apuntada a su cuello, la fuerza del golpe lo envía hacia atrás. ¿Qué carajo? Shirou se abalanzó hacia adelante, sin querer darle al psicópata la oportunidad de recuperar el aliento. El exorcista pícaro rápidamente encontró su posición como cazador reemplazada por la de cazador, volviéndose cada vez más furioso a medida que todos y cada uno de los golpes que intentaba eran parado, bloqueado o rechazado mientras luchaba simplemente por evadir los precisos golpes de la espada de Fakir con cara de piedra. Tal era la naturaleza misma de Grunting, el perro de las llanuras rojas, que infaliblemente encontraría el camino más directo hacia su objetivo antes de perseguirlo implacablemente. Incluso si la espada fuera detenida, rechazada o esquivada en el último segundo, siempre y cuando Shirou viera a Fred como el objetivo a ser cortado, el perro de las llanuras rojas rastrearía al exorcista pícaro y enterraría su cabeza en sus entrañas. Shirou no tenía idea de cuándo ni dónde Archer había tropezado con un arma tan incomparable, pero podía entender completamente por qué el Counter Guardián prefería dispararla como una flecha que empuñarla como una espada. De hecho, si hubiera tenido la opción y el tiempo suficiente, hubiera preferido dispararle a Fred desde la distancia, siempre que hubiera pocas posibilidades de que alguien más quedara atrapado en la explosión resultante, pero en una pelea cuerpo a cuerpo como esta, se contentaba con empuñar la espada como estaba previsto. ¡Madre de puta! Fred gruñó, logrando darle una patada al pecho de Shirou para lanzarse hacia atrás y hacia el techo de la estructura cercana. ¿Cómo carajo puedes saber dónde estoy? ¿Estás usando códigos de trampa o algo así? Parece que estás teniendo algunos problemas, Fred. Una voz envejecida lo reprendió. El grupo se tensó cuando un anciano con túnicas de iglesia emergió del interior de la estructura. Su expresión benigna contrastaba marcadamente con la mirada burlona en sus ojos. Honestamente, pensar que podrías permitirte ser acorralado mientras empuñas una Excalibur. Dame un respiro, viejo Valper. Fred respondió, sacudiendo Excalibur transparencia hacia el hombre como un niño haciendo un berrinche. ¿Y dónde diablos has estado? ¿Cagando?
Masturbándote con los otros Excalibabes como sé que haces cuando crees que nadie te está mirando. Al contrario, he estado mirando todo este tiempo. Valper respondió, ya sea ignorando por completo o acostumbrado a las blasfemias de Fred mientras daba un paso adelante, sosteniendo un Bakuya desechado con intriga. Aunque lo admito, he estado un poco ocupado examinando este espécimen impecable, una obra de arte tan fascinante, mantén tus manos en ti. Shirou gruñó, descartando la espada con un pensamiento. La sonrisa de Valper se desvaneció, aunque su mirada intrigada permaneció mientras observaba la espada disolverse en prana y desvanecerse en el aire. Eso fue grosero, señaló el arzobispo con el ceño fruncido. Simplemente estaba felicitando tu habilidad. Es raro que me encuentre con una espada capaz de igualar una espada sagrada o demoníaca sin tener el poder sagrado o la mancha demoníaca de cualquiera de ellas. Se ajustó las gafas con una sonrisa. Me parece aún más intrigante que puedas hacerlo a pesar de no poseer claramente ningún Sacred Gear. ¿Será alguna rama de la taumaturgia? Me pregunto. ¿Alquimia tal vez? No es asunto tuyo. Shirou respondió, disgustado más por la idea de que una parte de él pudiera estar de acuerdo con un monstruo como Valper Galilei que por la opinión del anciano sobre los Marieduin Blades. Una de las pocas cosas que Shirou y Archer tenían en común era su admiración por la hermosa y cautivadora artesanía de la obra maestra de Ganjian, las espadas por las que su esposa, Moide, se había sacrificado para que él las forjara. Más que cualquier otra arma en un Limited Blade Works, las Marieduin Swords se habían convertido en un símbolo del hombre que se convertiría en el Counter Guardián Emilia. Creadas sin vanidad, carentes de un verdadero sentido de propósito como otras espadas, no tenían ni el deseo de derrotar a otros, ni el deseo de hacerse famosos. Eran simplemente espadas que eran buenas en lo que hacían. Nunca debieron estar en manos de personas como Valper Galilei. Que un hombre responsable de tantas muertes pudiera compartir el mismo aprecio por su artesanía disgustaba a Shirou hasta lo más profundo. Supongo que tendrá que esperar para otro momento. Valper suspiró antes de volverse hacia Fred. Sigamos nuestro camino, Fred, no parece que puedas manejar a esos dos de la iglesia con solo transparencia después de todo. Valper Galilei. Kiba gruñó, lanzándose hacia adelante, con la intención de ensartar al anciano con su espada, solo para ser interceptado por Fred, quien lo empujó hacia atrás con un corte en el pecho. Maldita sea. Lo siento niños, es hora de dormir. Fred chirrió burlonamente, rodeando con un brazo la considerable cintura del anciano, incluso cuando desaparecieron de la vista. No te preocupes. Me aseguraré de matarlos a todos la próxima vez. No habrá una próxima vez. Zenobia gruñó, derribando destrucción con un corte por encima de su cabeza. El cráter resultante diezmó la estructura de la que Galilei acababa de salir, solo para maldecir cuando estaba claro que ninguno de los objetivos había sido alcanzado. Maldita sea. Se escaparon. Murmuró, solo para callarse cuando Shirou cayó de rodillas, todavía agarrando a Runtin en su brazo izquierdo. Emilia. Estoy bien, Shirou jadeó, tirando de la sábana santa de nuevo a su lugar con su mano libre. La sangre goteaba de uno de sus ojos debido a un vaso sanguíneo reventado. No te preocupes por mí, ve tras ellos, sostuvo. Lleva esto contigo, no importa dónde se escondan, Runtin te llevará directamente hacia ellos. Cazando, repitió Zenobia, mirando con cautela la siniestra espada negra. ¿Te refieres a la espada pagana utilizada por el héroe Geatian, Beowulf? Pensé que se perdió durante su pelea con la madre de Grendel. ¿Cómo la encontraste? No hay tiempo. Espetó Shirou, mirando intensamente al trío. Cuanto más hables, más lejos llegarán esos dos y Runtin es lo único que te permitirá encontrarlos. Emilia, murmuró Kiba, mirando al pelirrojo en shock antes de asentir, tomando al perro de las llanuras rojas en sus manos, estremeciéndose cuando la espada pareció tirar de su brazo en una dirección específica. Parece que tenemos el olor. ¿Estás seguro de que estará bien? Me sentiré mucho mejor sabiendo que esos maníacos ya no caminan por las calles. Shirou respondió irónicamente. El caballero se burló de acuerdo antes de girar sobre sus talones, desapareciendo en un estallido de velocidad. Zenobia e Irina pisándole los talones. Espera, Kiba.
Issei gritó, alcanzando a su compañero de nobleza mientras el trío desaparecía en la noche, solo para mirar a su alrededor alarmado cuando Shirou cayó al suelo con un gruñido oí. Emilia. Santo. Se está quemando. Exclamó Sagi, retrocediendo ante el contacto de la piel del farsante incluso mientras lo revisaba. Esto no se ve bien, Youdou. Necesitamos llevarlo a un sanador o algo así. Dios mío, gritó una voz familiar, los peones se tensaron, girándose lentamente para enfrentar la llegada de sus respectivos reyes y reinas, las sonrisas tímidas de Rias y Akeno contrastaban con las miradas con gafas de Sona y Tsubaki. ¿Se han estado metiendo todos a nuestras espaldas? Nota del autor. Y ese es el capítulo 6. Un poco más de acción en este capítulo y Shirou muestra un poco más de su habilidad. Para que conste, todavía no tengo claro cómo se clasifica Runtin, pero considerando que logró quitarle una vida a Berserker en Ubo, creo que podemos decir con seguridad que está clasificado en algún lugar de la clase B superior a la clase A inferior. Además, para todos los que seguramente mencionarán esto en las reseñas. Sí, soy muy consciente de que hay más en todo el asunto católico/protestante de lo que Shirou mencionó. Crecí en Irlanda por el amor de Dios, créeme, lo sé. Shirou, sin embargo, a pesar de ser pelirrojo, no lo hizo, por lo que no tuvo que lidiar con nada de ese equipaje debido a que la mayoría de los residentes de Fuyuki eran felizmente sintoístas. O, ya sabes, muerto. A causa del incendio. Hacia adelante. Para aquellos que seguramente preguntarán. Sí, si a Shirou se le hubiera dado la opción, habría tirado a Archer y simplemente habría disparado a Fred desde la distancia. Y podría haber hecho el tiro, incluso sin necesitar aflojar el sudario, no quitarlo, para acceder al conocimiento de Runtin. Eso será todo por ahora. Aunque debería llegar pronto al clímax. Mientras tanto, se acerca el invierno, prepara la espada funeraria y con él, comienza una nueva cacería.